Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes este día miércoles 9 de diciembre, día de San Juan Diego, que ya nos empieza a introducir en estas fiestas guadalupanas, este pobre de espíritu que tiene mucho que enseñarnos, mucho que decirnos, tenemos mucho que pedirle para que nos comparta estas gracias de este corazón pobre, humilde, sin embargo, íntimo de la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Sin embargo, el día de hoy vamos a compartir sobre San José. El día de ayer el Santo Padre nos invitaba a vivir un año jubilar, un año donde podamos meditar sobre San José en ocasión del 150 aniversario de su proclamación como patrono universal de la Iglesia. Y en ese tiempo de Adviento, qué mejor hablar sobre Él que nos introduce en este misterio de la Navidad. Él como Padre de Jesús nos puede y le vamos a pedirle que nos ayude a caminar en este tiempo de Adviento para poder vivir esta Navidad con la intensidad, con la fuerza de la gracia y poderlo así recibir plenamente, que sea verdaderamente una renovación en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, acompañados obviamente de la Virgen María y en este año jubilar muy especialmente de la mano de San José. Entonces voy a leer el texto del Evangelio de San Mateo y a partir de este texto hacer una serie de reflexiones que nos introduzcan en el misterio de San José y obviamente, como había dicho, en la preparación a Navidad. Del Evangelio según San Mateo. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos con ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero que no quería difamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas. Ver que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no le conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Nada más como referencias del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 25, versículos del 18 al 25. ¿Qué nos dice en este texto? Varias cosas. La primera que me gustaría destacar de este texto o empezar con estas meditaciones sobre San José es que lo describen como un hombre justo. Y justo en el texto, en el contexto bíblico, es la persona que está ajustado a Dios, el conocedor de su palabra, la persona que conoce y vive de su palabra y que se regocija de la palabra de Dios. Vamos para entender cuando nos habla la palabra de Dios del hombre justo, vamos a tomar como referencia el primer salmo, el salmo número 1 desde el versículo 2, 2 y 3. Sino que se recrea en la ley del Señor, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias, da fruto en sazón, su fronda no se agotará, todo cuando
emprende prosperará. Se regocija meditando en la ley del Señor. O sea, es un regocijo, es una alegría. Entendiendo que la ley del Señor nuevamente no es una ley extrínseca, o sea, fuera de nosotros, que nos viene a condicionar, a limitar, a coartar nuestra libertad, sino bien entendida, como San José obviamente la vivía, es una ley interior que me revela mi identidad, mi ser imagen de Dios y que camino hacia la semejanza de Dios. Esa es la ley de Dios. El hombre justo es el que por eso se ajusta a esta ley. El que ve sus mandatos, sus preceptos, nuevamente, no como algo que es aburrido y que me va limitando, sino algo que me va a dar felicidad y por eso se regocija en meditarla, en estar en contacto con la palabra de Dios, en estarla leyendo, conociéndola, meditándola, a hacer la vida. Este es San José, el hombre que conoce las Escrituras y se regocija en ellas, y que será como un árbol plantado, o sea, que sus raíces están sumergidas en esta agua viva de la gracia, de la palabra de Dios, y que por eso puede dar fruto, porque se nutre constantemente al estar sus raíces de este árbol sumergidos en la sequía de agua. Entonces San José es una persona que está constantemente sumergida, meditando la palabra de Dios para conocer su voluntad, sus designios, y que eso le genera vida, porque es fecunda su vida, porque no nada más se la pasa disfrutando y gozando de los bienes de este mundo, sino que su vida da frutos, es fecunda, genera vida. Y cuando nosotros vivimos dando vida, eso mismo nos hace ser felices. Eso mismo nos da gusto por vivir, como tantas veces nos repite el Padre Luis. Vivir y tener gusto por vivir. Y eso se logra cuando vivimos bajo la ley de Dios, bajo los preceptos, bajo esta imagen y semejanza de Dios, porque es nuestra vocación que está en lo más profundo, en lo más interior de nuestro ser, de nuestra vida. Por eso San José es conocedor y es hombre feliz. Ciertamente, sobre todo antiguamente, muchas veces ponían su imagen, o sea, artísticamente lo dibujaban ya como una persona anciana, grande, de edad, cosa que no puede ser. Algunos lo calculan, lo sitúan entre los 20 años, partiendo del hecho de que las personas en ese entonces no vivían mucho y que se casaban muy, muy jóvenes. 20 años tendría San José. Ese dato es ciertamente irrelevante, podría decir. Sin embargo, es una persona joven y que es feliz viviendo bajo la ley de Dios. Entonces San José es el hombre justo que se goza en la ley de Dios, en la ley de su Señor. Gozo de una vida no impuesta y que da fruto. Y cuando nosotros hacemos, cuando algo emprendemos, cuando estamos motivados por crear y generar algo y se logra, lo alcanzamos, eso mismo nos da alegría y ganas, deseos de seguir haciéndolo en nuestras actividades normales y cotidianas de nuestra vida. Cuando emprendemos una empresa, un negocio, cuando nos proponemos realizar un proyecto y el proyecto se va dando, lo vamos acrecentando, esa alegría misma
¿Qué nos hace querer seguir creciendo y desarrollando nuestro proyecto? ¿Qué más nuestro proyecto de vida bajo la ley de Dios, bajo estas normas, estos principios que Dios nos ha dado en lo interior de nuestro ser, y que al ver cómo va fructificando nuestra vida en Dios, eso nos invita a seguir creciendo. Eso nos invita a seguir perseverando. El siguiente punto que me gustaría destacar, meditar sobre San José, que nos dice este texto, es que a San José se le habla en sueños. A diferencia de la Virgen María, en donde el ángel se introduce en su habitación, a San José se le habla en sueños. Sin embargo, esto es suficiente para él. O sea, lo que habla de una sensibilidad, de reconocer la acción, la presencia de Dios en su vida. O sea, San José se le dice en sueños, se le revela el misterio que está aconteciendo en su esposa, e inmediatamente se para y ejecuta lo dicho, lo mandado propuesto por el ángel. Esta docilidad a Dios, fruto de esta constante meditación de su ley, de sus preceptos, de su revelación, de Él mismo, de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esta gran docilidad que muestra San José, que en 2 ocasiones se manifiesta claramente, es suficiente que el ángel en sueños le diga. San José reconoce la presencia, lo que Dios quiere, lo que Dios espera de él, y lo ejecuta, lo cumple. Esta gran docilidad de este gran santo. Docilidad, sensibilidad a lo que Dios quiere de él, lo que Dios busca de él. Y si vamos a tener un año en donde nos invitan a estar meditando en este santo, en San José, pues una de las gracias que yo creo, o al menos yo personalmente sí le pido, es esta docilidad. Porque cuántas veces estamos medio perdidos, confundidos en cuál es lo que Dios nos pide, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Sin embargo, Dios siempre habla. Quizá lo que nos falta es esta docilidad. Quizá lo que nos falta es esta sensibilidad a reconocer la presencia de Dios, los signos, la presencia de Dios en nuestra vida, y que con eso sea suficiente para que nosotros entendamos y busquemos realizar lo que Él quiere, esta vocación, esta participación a construir su reino. Entonces, otra cosa, lo digo incluso a título personal, que nos dé esta docilidad, esta sensibilidad a la presencia de Dios, a su palabra, y que a través de este simple mandato podamos comprender todo lo que Dios quiere, espera, y que seamos partícipes de su obra, de la construcción de su reino. Habría que hacer mención nada más, es verdad que muchos dicen, ¿no?, que San José repudió a la Virgen en silencio, dudando de la Virgen María. Otros autores, y personalmente, yo no creo que San José haya dudado de la Virgen María, sino más bien reconoció que Dios había hecho algo en ella. Reconoció y creyó que Dios la había tomado para él, para su plan, para su obra. Y este repudio es precisamente
el aceptar que Dios es dueño de todas las personas, de todas las circunstancias, y que Él no iba a interferir, que Él no iba a estorbar, podría decirse, en el plan de Dios en relación a la Virgen María. Y por eso Él decide en silencio. Igual, nuevamente, esta gran sensibilidad de San José, de reconocer la obra de Dios en su vida, en la vida de los demás, y buscar tomar su lugar, el que le corresponde a Él. Y Él creyó que su lugar era dejar libre a María para que Dios siguiera actuando en ella. Y qué regocijo, qué felicidad habrá vivido, experimentado San José cuando Dios, a través del ángel, le invita a participar también de esta obra. Y le enseña y le revela la obra de la encarnación de su Hijo, del Hijo de Dios, en María Santísima. O sea, qué regocijo, qué alegría cuando encuentra esta palabra y que le invita a participar de este misterio. O sea, cuando nosotros encontramos nuevamente cuando encontramos nuestro lugar en el plan de Dios, nos viene este gozo, esta alegría. Y como vemos que es fecunda, eso nos sigue dando vida para seguir desarrollándola, para hacerla crecer a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, a pesar de los tropiezos o de los fracasos que humanamente tengamos. Cuando hemos escuchado la palabra de Dios que nos invita a participar de su obra, cuando la creemos, la acogemos, esta confirmación de Dios de ser parte de su plan de salvación, y que eso lo podemos decir cada uno de nosotros, cuando encontramos este lugar, esta felicidad que nos viene y que nos quita las dudas, que nos quita las incertidumbres, porque hemos escuchado la palabra de Dios. Nuevamente, por eso pedir esta gran sensibilidad y docilidad al Espíritu, a Dios, que nos va guiando, que nos va enseñando qué lugar, cuál es el lugar que nos corresponde en este plan de salvación que Él nos tiene. Entonces San José también, a San José se le dice el nombre que debe de tener el niño. O sea, si leemos San Lucas, que es en donde se nos relata la anunciación a la Virgen María, el nombre no se le da a la Virgen María, el nombre se le da a San José, porque era función, prerrogativa o potestad del Padre poner el nombre al Hijo. Y con esto, nuevamente es una confirmación para San José. Sí, eres el Padre en la humanidad del Hijo de Jesús. O sea, no nada más eres alguien que tomo para cubrir las apariencias, sino que es una presencia, una invitación activa a participar de este misterio de Jesús engendrado, del nacimiento de Jesús, y que lo vaya cuidando y enseñando a lo largo de su vida, de infancia. Entonces es verdaderamente el hecho de que se le diga a San José qué nombre debe de tener el niño, es toda una invitación y es una confirmación que verdaderamente Él es el Padre del niño Jesús.
el ángel le reconoce y le da el título de hijo de David. Y no nada más porque sí, efectivamente era descendiente, en la genealogía que también nos da, es descendiente de la estirpe de David. Pero el hecho de que el ángel nuevamente marque y que diga hijo de David, es porque a David se le habían dado las promesas. Desde David venía la promesa, desde antes, pero a David, de su descendencia, tenía que venir el Salvador. Y lo que entonces el ángel está diciendo es que se está cumpliendo plenamente esta promesa. Y que él, testigo y garante de este cumplimiento de la promesa de Dios. Nuevamente, podríamos pedirle en este año jubilar de San José esta sensibilidad. ¿Cuál es la promesa que Dios ha hecho? Que Dios me ha hecho a mí en mi vida, del porqué y la razón de mi vivir y de mi existir, que no soy fruto de la casualidad o de la evolución o de la conjunción de químicos y que me han dado vida a mí, sino que soy creado por voluntad de Dios y con una promesa, con una vocación única, y que esta promesa a David de que su trono siempre estaría ocupado por un descendiente suyo, llega el culmen en Jesús, en este niño que va a nacer. Y San José se vuelve este garante de la fidelidad de Dios. O sea, que Dios es fiel y cumple sus promesas. Nuevamente, sensibilidad y docilidad a Dios para que veamos cumplida en nosotros su promesa, y que su promesa siempre tiene que ser, siempre es de felicidad, de salvación, de plenitud. Se le dice no temas. Es decir, ¿cuántas veces quizá nosotros ya tenemos idea o noción de qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Cuál es su promesa? Sin embargo, no podemos dudar que nos viene un temor al constatar nuestra fragilidad, nuestras incapacidades, nuestras carencias, nuestras pobrezas, nuestros límites. ¿Cómo yo voy a poder cómo voy a poder realizar esto que Dios me pide? Es demasiado, me sobrepasa. Yo creo que todos podemos decir esto. Cuando tenemos más o menos en claro lo que Dios quiere, lo que Dios nos pide, cuando Dios nos revela el lugar que nos corresponde en este mundo, en su reino, en su plan de salvación. ¿Qué habrá vivido San José? Aún en sueños, que acoger la palabra y ver y constatar la pobreza, la fragilidad de uno. De ahí la invitación del ángel a no temer ocupar este lugar, a no temer al aceptar cuál es la voluntad de Dios en mi vida, para mí. ¿Por qué? Porque la gracia, su asistencia estará siempre acompañándonos
llevándonos. Y Dios tiene claro que como hombres frágiles que somos, caeremos. Pero también su gracia estará ahí para ayudarnos a levantar. O sea, es absurdo cuando decimos que Dios nos quiere, al hombre caído lo rechaza. Vienen las fiestas guadalupanas. No sé si hayan visto, espero que no, un video por ahí que pasan en las redes sociales donde la imagen se desvanece y la que va narrando es porque hemos pecado mucho. Pensamiento humano, eso 100%. Dios nunca nos rechaza, Dios nunca nos abandona, aunque caigamos y lo más bajo que podamos caer. Su gracia va a ser este deseo de convertirnos, de levantarnos, de que regresemos como hijos pródigos a la casa del Padre. Eso va a ser lo que Él va a querer. Jamás va a estar queriendo alejarse de nosotros, de rechazarnos, de haberse lamentado al habernos creado. Jamás. Y entonces cuando nosotros hemos desarrollado, cuando hemos escuchado esta palabra que Dios nos dirige, que escuchamos nuestra vocación, nos entra el miedo. ¿Por qué? Porque hemos constatado nuestra pobreza, nuestra fragilidad, y viene no temas. Diría a San Pablo, mi gracia te basta. Y así, estas palabras que le dijeron a San Pablo, igual cuando él veía su fragilidad, a nosotros también nos las dirige. No temas. Si queremos pedirle a San José, por intercesión de San José, desarrollar esta sensibilidad de esta presencia para conocer nuestra vocación, para conocer nuestro lugar en su plan de salvación, también no temamos. A aceptar, a acoger, a dar nuestra vida por esta vocación, por este llamado que Dios nos hace de manera única e irrepetible. Ya para terminar en esta primera reflexión, también se le dice a San José que este niño viene para salvarnos, para salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso lo que decía hace rato, Dios nunca rechaza al pecador. Dios no se arrepiente de dar vida al pecador. Más tarde el mismo Jesús lo dirá, yo no vine a condenar, sino a salvar. Entonces, viene Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Y más allá podríamos tomarlo en una actitud moralista. Viene a salvarnos principalmente de nuestro pecado de la incredulidad, de que Dios salva, de que Dios libera, de que Dios viene a darnos vida y viene a darnos plenitud a nuestra vida. Esta incredulidad, dudar de la capacidad de Dios, de que Dios no puede salvarnos en este mundo. Dios está en el cielo. Dios está ya lejano de nosotros. Le está anunciando que el Hijo de Dios va a hacerse hombre, va a tomar la condición humana. Es decir, que Dios tiene la fuerza y el poder de transformar lo material, de transformar la vida corriente del hombre, de entrar en la historia del hombre.
que asume nuestra naturaleza. El mundo material también le pertenece a Dios. Y Dios puede transformarlo y cambiarlo todo. Nuevamente, esta sensibilidad y docilidad a la presencia y a la acción de Dios. Viene a salvarnos de esa incredulidad. El Hijo de Dios toma nuestra condición humana y nos salva de esta incredulidad de que Dios verdaderamente es el Dios con nosotros, el Emmanuel, cerca, que es el Dios íntimo, que siempre está velando por nosotros. Pues este día empezamos con estas pequeñas reflexiones. Dentro de 8 días hablaremos más ya acercándonos a Navidad y no dejaremos de hablar y seguir hablando de San José. Pues que los bendiga mucho el Señor en este día, que en verdad yo espero, para mí es una fiesta este año jubilar y me gustaría poderlo compartir con cada uno de ustedes, que Dios por eso nos bendiga y nos haga hombres y mujeres sensibles y dóciles a su palabra. Muy buenas tardes.